Yo iba al presidente hablando de los commodities. Dime algo de... Mire, sí, yo me río porque siempre se ha escudado el gobierno en que el incremento de los precios de los alimentos se debe al incremento de los commodities, Sí. por la guerra entre Ucrania y Rusia, Sí. y también y que por la pandemia. Por la pandemia, la sí, pandemia exacto. fue una crisis sanitaria, no alimentaria. No fue documentada la FAO como crisis alimentaria y no fue así. Al contrario, había excedente de producción porque habían canales cerrados. Pero sí la guerra de Ucrania tuvo que ver. Entonces, la guerra de Ucrania y Rusia sí tuvo que ver en el incremento de los precios de los commodities, naturalmente. Ok. Pon la imagen, director. Que eso va en perjuicio de los productores nacionales. Muy lamentable. ¿Te refieres a esto? Sí, pero fíjese ahí, por ejemplo, yo saqué los principales commodities que inciden en la producción. El petróleo, que es transversal a todo, pero en la agropecuaria es determinante. Sí, lógico. Fíjese bien, el promedio de los precios del petróleo en los años de crisis del gobierno del presidente Fernández fue de 96.26 dólares el barril del petróleo de Texas. Sí, correcto. El promedio. Sí, promedio. En los 3 primeros años de este gobierno fue de 67.23. Es decir, que el precio del petróleo en los gobiernos del presidente Fernández fueron 43% más alto. Más alto. Que el promedio de los primeros 3 años de este gobierno. Si usted coge la urea, bueno, la urea... Y aún así no es comparable. Pero no es comparable. Coja los precios del combustible en ese tiempo y los Correcto, precios ahora. Correcto. Bueno, me lo quitaron, pero si usted coge... No, está ahí. Ah, bueno, ahí está. Bueno, si usted coge la urea, si la urea, el promedio fue 437 dólares la tonelada en los gobiernos de Fernández y ahora fue de 470, un incremento ahora de 8%. En el caso del potasio, el crecimiento, el promedio del gobierno de Fernández fue de 438 dólares la tonelada, ahora fue de 539, un crecimiento 49. de 25%. Ok, ya llevamos 2 que es más alto en este gobierno y uno abismalmente más alto en el gobierno del presidente Fernández, que fue el petróleo. Sí. Cogemos el potasio, el fósforo ahora. El promedio del fósforo en el gobierno del presidente Fernández fue 619 dólares la tonelada, el promedio, y ahora fue de 561. Es decir que en los gobiernos del presidente Fernández el fósforo fue más caro en un 10%. Si usted coge el maíz, por ejemplo, el promedio fue de 271 en los gobiernos del presidente Fernández y ahora fue de 247. Un incremento mayor del precio en los gobiernos del presidente Fernández. Mira la harina. De nuevo. Y mire la harina de soya también. Lo que le quiero decir es, si usted coge esos promedios, usted ve que 3 commodities fueron más altos en este gobierno, 3 commodities más altos en los gobiernos. Pero que el petróleo fue abismal, un 43% más alto, que ese incide en todo. Y sin embargo, usted vio incremento de precios en ese tiempo. No. Porque se implementaron políticas y programas orientados primero a que los productores no tuvieran incremento de costo. Sí, claro, para no aumentar. Para no aumentar los precios de los alimentos. Claro. Y la población recibió sus alimentos prácticamente sin notar que había una crisis alimentaria a nivel mundial.